Hola, bienvenidos a Contrapunto Analiza, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Y el video de hoy, el video de Analiza de hoy, es un poco dándole seguimiento al video de Contrapunto Explica de la semana pasada, 31, o sea, el video 31, en donde explico qué es lo de qué trataban los datos duros y los datos suaves, ¿no? Acuérdense, digo, como recordatorio, acuérdense que los datos duros nos dicen o sea, voltean a ver hacia el pasado, ¿no? Son datos medibles, datos económicos medibles, rezagados, ¿no? Mientras que los datos suaves son más bien datos prospectivos, datos hacia adelante, datos que intentan explicar cómo se va a desarrollar el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Y ya medio lo adelantaba en el capítulo de Explica. Si no lo vieron, regresense a verlo. Creo que es importante porque sienta las bases para lo que vamos a decir ahorita. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Y déjenles comparto pantalla para que puedan ver cómo se han comportado los datos suaves y los datos duros. Lo que vemos aquí es en rojo los datos suaves, los datos duros, perdón, de la economía, mientras que en azul vemos los datos suaves. Y además, en esta gráfica, lo que hago es, como los datos suaves son prospectivos, son hacia adelante, los echo 6 meses hacia adelante. Es decir, agarro la serie y la echo 6 meses para adelante. De tal forma que podemos ver que hay periodos, como lo que comentaba en su momento, en donde pues, el dato suave sí predecía bien a lo que venía en la economía, es decir, a lo que se iba a observar en la economía. Aquí vemos que los datos suaves pronosticaban una subida y los datos duros terminaban subiendo. Aquí los datos suaves pronosticaban una bajada y terminaban bajando. Entonces, servían como un buen predictor. Había épocas, ¿no? En donde pues no necesariamente se daba, ¿no? Como durante la pandemia, durante la recuperación de la pandemia, en donde los datos suaves estaban estimando una recuperación mucho más agresiva de lo que realmente se dio, ¿no? Entonces tenías demasiado optimismo en los agentes económicos, eso lo plasmaban en las encuestas que se les hacían y pronosticaban así que la economía, los datos ya observados, los datos duros, iban a verse o iba a haber un repunte mayor al que terminó pasando, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? Déjenme y borro todo este rayerío que hice aquí. Eh, y entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Hoy venimos de unos datos suaves que decían los datos duros van a subir, subieron efectivamente, pero hoy lo que nos está indicando los datos suaves es que se va o viene una desaceleración importante. Es decir, hoy estamos cerca de un máximo en el pesimismo de los agentes económicos a raíz de todo lo que está pasando, ¿no? A raíz de guerra comercial, aranceles, expectativas de inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Hace algunos días vimos el PIB de Estados Unidos, por ejemplo, que salió en -0,3. También la semana pasada hablamos en un capítulo especial de Contrapunto sobre la recesión. Si no lo vieron, échenle un ojo, sale los miércoles. Pero bueno, hablamos de fondo en ese capítulo y ahí recuerden que dijimos que este punto 3 pues podía este punto 3 negativo se pudo haber visto afectado por que los agentes económicos en Estados Unidos importaron de más, ¿no? Acuérdense que el PIB de un país crece si las exportaciones netas son positivas, es decir, exportaciones menos importaciones son positivas. En el caso de Estados Unidos, las importaciones crecieron mucho en el trimestre pasado, un poco intentando adelantarse al tema arancelario, ¿no? Es decir, ya nos avisaron que vienen aranceles, no los han impuesto, pues ahorita incrementa tus inventarios de manera importante para evitar más adelante tener que pagar estos aranceles, ¿no? Entonces compraron más de lo que se necesitaba y eso pues probablemente trajo esta reducción en el PIB de 0,3%. No es una reducción fuerte, si quitamos probablemente ese efecto veríamos sí una desaceleración en el crecimiento de Estados Unidos, pero no necesariamente una recesión o una contracción. Recesión es una palabra muy fuerte, no la quise usar, más bien es una desaceleración
importante, ¿no? Y esa es un poco la conclusión a la que habíamos llegado en el video de la semana pasada, en donde, pues sí, la desaceleración creo que ese ya es patente, creo que esa ya estamos ahí, no necesariamente una recesión. Sin embargo, sin embargo, eh, vamos a, o por lo menos los datos suaves, lo que nos están diciendo es, a ver, esto no se va a detener aquí. La desaceleración va a ser lo suficientemente sostenida e importante para convertirse en una recesión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están diciendo estos datos, ¿no? Que estos datos duros eventualmente van a terminar bajando. La pregunta es, ¿qué tan válidos son? ¿No? O qué tanto podrían estar exagerando. Eh, por un lado, pues sí, o sea, hoy hay un pesimismo muy importante que sí podría llevarnos a ese nivel de exageración que vimos acá, ¿no? Y que por lo tanto no sirvieron como un buen pronóstico de hacia dónde iba la economía. Probablemente ahorita estemos también un poco ahí, ¿no? Con un pesimismo importante. Pero también ha estado pasando, y no sé si esto es algo que ya había comentado en videos anteriores, no lo recuerdo, sinceramente, pero algo que había estado pasando y que ha estado pasando, y no solo en los últimos 2 o 3 años, sino en los últimos 10, es que cada vez existe menos confianza o menos, incluso menos recursos, menos participación en el levantamiento de datos económicos, tanto duros como suaves. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el INEGI de Estados Unidos, lo que se llama el BLS, el Bureau of Labor Statistics. En los últimos años, en los últimos 14 años, se le ha reducido digamos que su presupuesto en alrededor de 20% en términos reales, ¿no? Es decir, ha caído el presupuesto de este INEGI de Estados Unidos, del BLS, en 20%. Y eso, pues obviamente, te habla de que tiene menos recursos para juntar todos estos datos, ¿no? Y por otro lado tienes el tema de que a las personas ya no les gusta contestar encuestas o no les gusta, a ver, y encuestas sí es bien importante porque las encuestas pues justamente lo que te van a decir es el dato suave, ¿no? Son las que determinan el dato suave. A la gente ya no le gusta contestar encuestas, ¿no? En el caso del BLS, las encuestas, la participación en las encuestas han caído del 90% al 70%. Esa todavía no es tan grave, ¿no? 70% sigue siendo una buena razón de respuesta. En el caso de Canadá, por ejemplo, alrededor del 15% de las personas ya no está dispuesto a contestar encuestas, contrario a la época del pre-COVID, ¿no? 2019, es decir, no ha pasado mucho. Y en el caso de Inglaterra, que es todavía, yo creo que el caso más grave, las encuestas de venir del 50% de participación ahorita están alrededor del 20%, ¿no? Lo vemos un poco en esta gráfica. Esta gráfica es la encuesta que hace para conocer la tasa de desempleo en Estados Unidos. Acuérdense que la tasa de desempleo es un híbrido entre dato suave y dato duro, ¿no? Porque sobre todo la primera observación son encuestas, ¿no? No funciona como aquí en México, que si quieres ver cuántos trabajos se crearon, pues vas al IMSS y el IMSS te dice, pues hubo no sé, 50,000 personas que se afiliaron al IMSS este mes, entonces la creación de empleo fue 50,000. En Estados Unidos no funciona así, en Estados Unidos es un tema estatal, es un tema muchísimo más complejo que en México. Entonces, el dato de empleo lo sacan a través de encuestas. Y vemos cómo pues, en la primera respuesta o en la primera observación, las encuestas han caído o el número de participantes en las encuestas han caído. Ya después hay digamos que hay revisiones en donde ahí pues, sí se ha mantenido un poquito más estable la participación. Sin embargo, el primer dato de empleo pues sí ha caído su representación, o sea, el tamaño de la muestra. Y ojo, y es bien importante cuando estás haciendo encuestas, es bien importante, uno, que tu muestra sea representativa y que sea lo suficientemente grande, ¿no? Vamos a ver el caso de Inglaterra.
vamos a tener que, pues, o sea, que solamente el 20% de las personas te respondan a esa encuesta, pues vuelve esa encuesta bastante inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes representatividad y no tienes un tamaño de muestra adecuado para poder sacar conclusiones de lo que te está diciendo esa muestra a la población, ¿no? La idea, justo la idea de hacer encuestas, de hacer un muestreo, es poder, pues, digamos que expandir las conclusiones que sacamos sobre la muestra a la población. Y para poder hacer esa expansión, para poder hacer esa inferencia de lo menor a lo mayor, pues sí necesitamos que la muestra cumpla con ciertas características, que una, que sea lo suficientemente grande para que sea representativa, que esté estratificada, que todas las personas dentro del universo que estamos queriendo analizar estén bien representadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo en los últimos años, y hemos visto que pues no necesariamente estos datos suaves puedan llegar a ser representativos, sobre todo en el caso de las encuestas, ¿no? En el caso de preguntarle a la gente ya no quiere participar. Y además los INEGIs del mundo pues no necesariamente tienen los presupuestos para llevar a cabo o para, digamos que, pues sí, esforzarse más o contratar más gente para que esa representatividad no se pierda. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con lo que nos dicen datos duros, datos suaves. Los datos suaves, hoy más que nunca, hay que tomarlos con una pizca de sal, hay que hacerles challenge, hay que revisar, ¿no? Sobre todo si son datos suaves que después tienen, pues sí, que tienen o que se revisan más adelante con una muestra más representativa, como puede ser el caso del empleo, como puede ser el caso de la encuesta de la Universidad de Michigan. Primero sale el dato preliminar, alrededor del 10 de cada mes, y después sale el dato final alrededor de la última semana del mes. Ese dato final es el que realmente deberíamos estar viendo. No viendo, pero sí tomándolo más en serio, ¿no? Y el primer dato debería ser muchísimo más, tomarlo con una pizca de sal, o con menos seriedad, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poquito todo lo que les acabo de decir, los datos suaves hoy por hoy están siendo mucho más pesimistas que los datos duros. Puede deberse a dos razones. Uno, a que pues, el agente económico está metido en un caos político, en un caos económico, en un caos comercial. Y pues resulta, o cambia su perspectiva hacia el futuro, se vuelve más pesimista. Y otra es porque pues, los datos suaves han ido perdiendo poder de predicción en la medida de que las muestras que se utilizan para construirlos pues han sido cada vez más pequeñas y han sido menos representativas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. No estoy diciendo que en esta ocasión vaya a ser diferente, ¿no? Sí hay señales de desaceleración en la economía. Sin embargo, es probable y hay que entretener la idea de que probablemente los datos suaves pudiesen estar exagerando o pudiesen traer un margen de error más grande por todo este tema del muestreo que les platico, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería comentarles hoy. Échense un clavado al video de la semana pasada de Contrapunto Explica, el número 31, lo que son los datos suaves y que son los datos duros. Y pues nada, suscríbanse, si les gustó, compártanlo, denle like, comenten y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.